Hola, hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo este anillo con estos dos colores. Estuve utilizando la puntada peyote, queda muy bonito, a mí me encantó, así que espero que también a ustedes les guste. Y antes de comenzar quería desearles un feliz año nuevo. Este es el primer video de este año, así que muchas gracias a todas las que me han estado acompañando durante los años anteriores y espero que este nuevo año sigan aquí conmigo acompañándome. Les mando un fuerte abrazo y mis mejores deseos. Si quieren ver el diseño de este anillo se los dejo en mi Instagram, así que no olviden seguirme allá. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con este video. Para hacer este anillo voy a utilizar estos dos colores de Delica So Miyuki en el número 11-0. Estoy utilizando este tono negro mate y este tono oro galvanizado. Estos son los números de los colores. También voy a estar utilizando este hilo de nylon en la talla D en este tono oscuro y una aguja del número 10. Aquí ya tengo mi aguja con el hilo. Coloqué más o menos 1 metro con 20 centímetros. Voy a comenzar tomando dos delicas del tono oro. Las paso por mi hilo y las llevo hasta casi el final. Dejamos suficiente hilo aquí al final y regreso mi aguja en esta delica. Paso hacia arriba. Ahora voy a pasar por mi aguja las siguientes delicas. Estoy tomando 5 del color negro, 2 del tono oro, una negra, una oro, una negra, 2 oro, 5 negras y 2 oro. Las paso por el hilo. Ahora dejo estas dos delicas y regreso la aguja en esta. La primera negra. Tomo el negro y voy a colocar dos. Dejo una de las que están aquí en el hilo y tomo esta. Siguiente negra, dejo una delica y paso en esta. Una oro, dejo una delica y paso en esta siguiente. Una negra, dejo una delica y paso en esta siguiente. Una negra, dejo una delica y paso en esta. Una oro, dejo una delica y paso en esta siguiente. Ahora tomo el tono negro, voy a colocar dos, dejamos una delica, paso en esta siguiente. Segunda negra, dejo una delica y paso en esta. Ahora aquí voy a tomar esta delica, jalo el hilo y así termino esta vuelta. Ahora voy a pasar mi aguja hacia acá y volteo mi trabajo de esta manera. Aquí voy a continuar con esta siguiente vuelta. Tomo una oro, una negra, una oro, una negra,
una oro, una negra, una oro, una negra, una oro. Ahora voy a voltear mi trabajo hacia acá y paso mi aguja en esta delica. Voy a repetir esta misma vuelta que acabo de terminar acá en este lado. Comienzo con una oro, una negra, una oro, una negra, una oro, una negra, una oro, una negra, una oro. Así termino la vuelta y ahora paso mi aguja hacia acá por estas dos delicas. Volteo de nuevo hacia acá para trabajar del lado derecho y comienzo esta vuelta tomando el tono oro. Voy a colocar 2, una negra, 2 oro, una negra, 2 oro, paso aquí por dos delicas y así termino esta vuelta. De nuevo volteo hacia acá y me regreso hacia abajo por dos delicas para hacer esta vuelta en el otro lado. Comienzo con la siguiente vuelta. Voy a colocar 2 del tono oro, una negra, 2 del tono oro, una negra, 2 oro, y así termino esta vuelta. Ahora aquí vamos a hacer una disminución con el hilo. Debemos llevar la aguja hacia esta delica. Me voy a pasar aquí por dos delicas, estas dos, y paso hacia arriba. Tomo una hacia abajo y una hacia arriba. Ahora aquí de nuevo tomo una oro, una negra, vuelvo a tomar el oro, voy a colocar 1, 2, 3,
una negra, una oro. Ahora paso aquí hacia abajo en esta delica, tomo esta hacia arriba y esta oro hacia abajo, volteo hacia el lado derecho y voy a repetir esta misma vuelta en este lado. Una oro, una negra, 3 del tono oro, una negra, una oro, ahora aquí de nuevo voy a hacer una disminución, paso mi aguja hacia acá, tomo 2 delicas negras, paso hacia abajo en esta, y me regreso aquí hacia arriba. Aquí voy a tomar una negra, una oro, dos negras, una oro, una negra, aquí me regreso hacia abajo, tomo el tono oro, voy a colocar 2, una negra, una oro, una negra, dos oro, paso esta por 2, tomo la siguiente oro y me regreso aquí, me regreso hacia abajo, tomo esta delica, la siguiente de la vuelta anterior, y paso hacia arriba en esta. Ahora vuelvo a tomar una oro, tomo el negro, voy a colocar 4, una oro, ahora voy a ir de este lado para terminar estas mismas vueltas acá, así que paso mi aguja hacia abajo en esta delica, voy hacia arriba en la siguiente, de nuevo hacia abajo, una hacia arriba, y aquí en esta voy hacia abajo, volteo hacia el lado derecho y voy a repetir las 2 vueltas que faltan de este lado. Aquí tomo una negra, una oro, 2 negras,
una oro, una negra, y aquí me voy a regresar, voy a colocar 2 oro, una negra, una oro, una negra, 2 oro. Voy a pasar aquí por estas dos delicas, tomo la siguiente oro, paso hacia abajo en esta negra, me regreso aquí, tomo una oro, tomo la siguiente del mismo tono oro y me regreso aquí. Ahora de nuevo tomo una oro, tomo el color negro, voy a colocar 4, una oro, ahora aquí vamos a hacer de nuevo disminución con el hilo, voy a llevar mi hilo hasta esta delica negra, voy a pasar hacia acá, así. Aquí ya tengo el hilo en esta delica, aquí tomo una negra, una oro, una negra, de nuevo tomo una negra y me regreso hacia abajo, tomo el tono oro, coloco 2, y aquí tomo una negra, me regreso pasando en esta delica y quedaría así. Ahora voy a pasar mi aguja hacia acá, llevándola hacia la del tono oro, así. Tomo una oro, paso aquí, vuelvo a tomar una oro, paso por estas dos, una oro, paso hacia atrás aquí por 2, paso aquí en esta y tomo una negra, una oro, paso aquí por 2, una oro, paso hacia abajo por 2, ahora tomo esta delica oro, vuelvo a tomar una oro, de nuevo tomo una oro, paso hacia acá, una oro, paso aquí por estas dos, tomo esta, una negra, de nuevo una oro, paso aquí por 2, tomo otra oro, paso por 2, tomo una hacia arriba, de nuevo paso aquí, una oro. Ahora esto es el contorno de nuestro anillo, lo vamos a repetir hasta tener el largo suficiente. Aquí me faltan algunas vueltas para terminar la parte de aquí del anillo y después también continuar haciendo esto hasta que se junten las dos piezas, este lado con el otro de acá, y así unamos el anillo. Así que ahora aquí me voy a regresar con este hilo hacia acá y voy a terminar de hacer todo el largo de nuestro anillo de este lado y ya nada más lo vamos a unir aquí. Así que me voy a regresar hacia atrás
Necesito llevar mi aguja hacia esta delica negra de aquí. Aquí ya tengo mi aguja en esta delica negra y aquí de nuevo tomo una negra, una oro, una negra, me regreso aquí, tomo una negra, dos del tono oro, aquí paso por estas dos delicas, tomo una negra y paso hacia abajo en esta delica. Me llevo la aguja hacia la oro, vuelvo a tomar una oro, paso aquí, tomo una oro, paso por dos delicas hacia arriba, una oro, paso por dos delicas hacia abajo y tomo esta oro, una negra, una oro, paso aquí por dos, una oro, paso aquí por estas dos delicas, llevo mi aguja hacia esta oro y vuelvo a tomar una del tono oro, de nuevo tomo una del tono oro, paso aquí por dos delicas, una oro, paso por dos delicas hacia abajo, aquí paso en esta delica, vuelvo a tomar una negra, una oro, una oro, una oro, de nuevo una oro, una del tono oro, paso por dos, una negra, una oro, de nuevo una oro, paso aquí por dos delicas, así. Esto lo vamos a repetir hasta tener el largo para nuestro anillo. De este lado nuestra última vuelta tiene que quedar así. Voy a quitar esta delica para mostrarles. Tendría que quedar así, sin esta delica, así, para que unan esta con esta cuando ya tengan el largo suficiente. Así simplemente vamos a unir así y va a quedar así. Así que voy a continuar yo haciendo esto hasta tener el largo suficiente, y mi última vuelta las delicas que deben sobresalir es esta y esta. Así que voy a hacer esto fuera de cámara y ahorita regreso. Aquí yo ya tengo el largo para mi anillo y como les dije, terminamos de esta forma. Tenemos dos delicas del tono oro que sobresalen para unir aquí. Así que aquí ya voy a unir, simplemente paso hacia acá. Voy a tomar esta delica del tono oro, paso por estas dos, así. Me regreso de este lado y voy a pasar la aguja por dos, así. Jalo el hilo, me regreso hacia acá y vuelvo a pasar mi aguja por dos delicas.
jalo bien el hilo. Ahí ya quedó unido. Ahora simplemente hay que ir pasando nuestro hilo entre las delicas y cortamos el sobrante. Voy a terminar de esconder el hilo fuera de cámara. Voy a esconder también este que dejé al comienzo. Simplemente hay que ir pasando entre las delicas. Ya terminé de esconder el hilo y así queda terminado ya este anillo. Siento que queda muy bonito y muy sencillo, así que espero que les haya gustado. No olviden seguirme en Instagram y Facebook. Y en Instagram les voy a estar dejando el diseño. Así que espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, seguirme en mis redes sociales. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.